Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Ricardo Hasegawa, expresidente de Conagopare, se encuentra con nosotros y vamos a referirnos sobre la necesidad de que la forma de cálculo para la asignación de recursos económicos a los gobiernos seccionales, especialmente a las juntas parroquiales, debe ser considerado. Las juntas parroquiales es el gobierno más cercano que tiene la comunidad y esa cercanía es de ida y vuelta. Está más cercano a la comunidad, pero la comunidad también está más cercano de su gobierno y por ende de las exigencias. Y los gobiernos parroquiales se han limitado a ser básicamente tramitadores o gestionadores porque los recursos económicos que manejan resultan limitados, tanto que en unos casos ni siquiera tiene la posibilidad de realizar una cobertura del gasto corriente, cuánto cuesta mantener a un personal mínimo dentro del gobierno para que pueda funcionar. Eso se necesita cambios fundamentales, pero cambios desde el marco jurídico y eso debe ser tratado por la Asamblea Nacional. ¿Qué tan conscientes están en la Asamblea Nacional de esta realidad? Profundicemos sobre ese tema. Ricardo, qué gusto a los tiempos. Sí, María, muy buenos días. Bueno, para nosotros es muy importante el haber pasado por esta etapa muy importante como es la Conagopare, nos hace ver la realidad que viven los gobiernos parroquiales. Como usted ya lo mencionó, hay muchos gobiernos que apenas pueden mantener un personal muy limitado que no permite poder crecer administrativamente. Es así que desde hace varios años se trabajó justamente en presentar propuestas a la Comisión de GAD, que por cierto se vuelve a reunir después de más de 10 meses. En diciembre, creo, del año anterior fue la última vez que se reunió la Comisión de GAD y ahora se reúne de nuevo para analizar el plan de trabajo y entre ellos las propuestas que se habían presentado. Pero ¿cuándo se reúnen? Porque aquí hay que preguntarles a los asambleístas, ¿cuándo se reúnen? ¿Justo a final de año, justo en diciembre, justo que la gente, entonces resulta que se reúnen cada año en esta temporada? ¿Y cuáles son las cuentas que nos dan a los gobiernos seccionales? Claro, en realidad justamente el problema económico del país ha ocasionado que ellos tampoco puedan actuar, porque hemos tenido un acercamiento directo con varios asambleístas, entre ellos los actuales de acá de la provincia, obviamente, y sabemos que ha sido bastante complicado, pero más allá de eso, las propuestas son necesarias. La reforma al COTAD es necesario porque empezamos desde la redistribución de los recursos. Recuerde, Marianela, que nosotros apenas los gobiernos parroquiales reciben el 6%, mientras los municipios reciben el 67% y los gobiernos provinciales el 27%. La idea es nosotros tener un incremento mayor que por lo menos llegue al 10%, con ese valor poder nosotros generar otras actividades mucho más fuertes. Y otra de ellas también es con el Consejo Nacional de Competencias, porque hay competencias también que nosotros tenemos todo a medias. El presidente tiene que pedirle permiso al municipio para poder intervenir en el centro poblado de su localidad. Así es, entonces si piden autonomía para los gobiernos parroquiales, empecemos dándoles competencias claras, específicas y con recursos, porque si no, no se puede generar mayor cambio dentro del territorio. ¿Cuáles son esas competencias claras que usted señala o piensa que deberían ser las primeras por donde se tiene que comenzar y los que deberían asignarse con recursos, por ejemplo? Claro, bueno, el tema vial es un tema concurrente porque obviamente la prefectura tiene la competencia principal, pero sí debería de tener en algo la compensación vial también los gobiernos parroquiales. De la misma manera, la delegación del tema de agua potable y alcantarillado también tiene que ser generado dentro de las parroquias, porque los municipios se encargan de dar agua potable, generar todo en el centro poblado, pero mientras las parroquias seguimos abandonados, seguimos con esos problemas que creo que es la prioridad número uno para cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces yo creo que es importante que esa competencia se entregue a los gobiernos parroquiales con recursos, obviamente, para poder gestionar de manera directa y poder resolver todos los problemas que han acarreado durante varios años dentro del territorio parroquial. Ahora, Ricardo, usted tiene una experiencia interesante porque usted fue presidente de Junta Parroquial, presidente del Conagopare, pero también fue parte de un gobierno provincial. ¿Es en el marco jurídico a donde hay que apuntarle? ¿Qué tanto dejamos a la decisión política? Sabemos que la zona rural, por ejemplo, trabajarían doblemente el gobierno provincial, que fundamenta su trabajo en el tema de vialidad, principalmente están allá asignados, al menos en Santo Domingo, y por otro lado también la Junta Parroquial comienza a articular acciones desde su centro poblado, pero articulándolo también con la zona rural.
a donde tenemos que cambiar es en el marco jurídico y en la asignación, o debemos trabajar al interior de los gobiernos locales, háblese de gobiernos provinciales, para mejorar la atención en la ruralidad? Bueno, en realidad no solo en la parte rural, en la parte del gobierno provincial, sino también en el gobierno municipal. Recuerden que también se presentó una propuesta incentivada por parte de la asambleísta Joana Cedeño, justamente cuando estaba como presidenta de la comisión, de una de las comisiones, donde obviamente la Comisión de Participación Ciudadana, donde se presentó una propuesta para que los presupuestos participativos de parte del gobierno municipal sean incrementados, porque recuerden que actualmente se recibían el 3%, mientras el gobierno provincial sí entregaba el 10% para las parroquias. Ahora el municipio, esperemos que trabajen de una manera equitativa, porque recuerden que en el artículo 186 de la COTAD habla claramente de la redistribución de los recursos, obviamente los ingresos, el 50% de manera directa y el otro 50% de acuerdo a las necesidades básicas y satisfechas dentro del territorio parroquial. Ok, cuando nosotros analizamos el porcentaje que usted nos ha dicho, 6% para los gobiernos parroquiales, 27% para las prefecturas y 67% para los municipios, pues nosotros vemos cuál es el ámbito de competencias en el territorio deberíamos sumar, porque tanto el gobierno provincial como los gobiernos parroquiales hacen su intervención en la zona rural, en las parroquias. El gobierno provincial no puede intervenir en la zona urbana, no puede intervenir en una vía en la zona urbana, es decir, el 100% de sus recursos están en la zona rural. Cuando sumamos las dos actividades, estamos diciendo que el 33% del presupuesto se está yendo a la zona rural y el 67% a la zona urbana. Y cuando analizamos el porcentaje de población, la mayor cantidad de población se concentra en la zona urbana. Entonces, muy alejado de la realidad, Ricardo. Claro que sí, por eso es que es importante presionar justamente a la Cámara de Concejales, que exista una ordenanza clara donde ya se definan los valores a entregarse a los gobiernos parroquiales dentro de las cabeceras urbanas, porque había comentado justamente de que hay competencias que el gobierno provincial no puede ingerir dentro del territorio. Entonces es importante trabajar de manera articulada. Por eso el Consejo Nacional de Competencias está revisando el trabajo articulado, el trabajo en territorio, las competencias de cada uno, porque hay delegaciones que se han entregado a los municipios, a los gobiernos provinciales, que prácticamente no lo han ejecutado de manera responsable. Pero es que hay delegaciones que básicamente les delegaron, pero no les han asignado recursos. O sea, la única competencia que tiene con recursos económicos el municipio es patrimonio. Y la única competencia que tiene el gobierno provincial con recursos es riego. Esas son las únicas competencias que tiene asignación de recursos económicos. El resto les endosaron. El tema de tránsito, por ejemplo, a los municipios le dijeron, usted se hará cargo del tránsito, usted se hace cargo del turismo, pero los recursos económicos nada. Entonces el gobierno nacional también se deslinda de su responsabilidad como tal, que hay ingresos económicos, sobre todo en el tema de turismo, por ejemplo, las asignaciones que se dan por los impuestos o las aportaciones que se dan cada vez que uno viaja, ¿no es cierto? Ahí le cobran un tax, pero ese tax no van a los gobiernos locales, sino que se quedan a través del ministerio o en el fondo principal del Ministerio de Finanzas, pero no aterrizan los territorios. Entonces, también habrá que decirle al gobierno nacional, hey, la competencia pero con plata. Claro, justamente se había pedido por medio del Consejo de Competencias que exista un mayor incentivo tributario para cada uno de los gobiernos autónomos. En el caso de las parroquias también, que ellos puedan recaudar y puedan generar ingresos propios, porque de todas maneras, porque si no seguimos con el paternalismo, seguimos con un gobierno que siga manteniendo a las parroquias, a las provincias, a los cantones, cuando en realidad cada uno debe de tener autonomía y poder generar propios ingresos. Sobre este tema habrá que seguir pensando. ¿Qué esperanza tienen que la Asamblea Nacional pueda tratar este tema y que en realidad podamos nosotros llegar a tener mayor competencia de los gobiernos más pequeños, de los gobiernos parroquiales? Bueno, yo pienso que la Constitución es clara, la COTAD es clara, más bien los grupos de asambleístas deben de trabajar en función de las necesidades dentro del territorio, y es así que necesitamos asambleístas con carácter que puedan presionar dentro de la asamblea y puedan generar estos cambios efectivos y obviamente para el bien de toda la ciudadanía en el país. Ricardo, queremos agradecerte esta mañana por habernos acompañado. Muchas gracias. Ricardo Hasejagua, expresidente de Conagopare, a propósito de la asignación de recursos, de este cambio que se necesita en el marco jurídico existente para que exista mayor asignación o incremento en el porcentaje de asignación a los gobiernos parroquiales.